y la participación en esta comisión. Yo les quiero... acá hay algunos errores. La congresista, en el último tema, parece que han fotocopiado uno que no es el correcto. Dice acá el Lori Narváez. Este no es. Mire usted. Mire usted. Tiene algunos errores. En el último punto estaba el congresista. ¿Pueden enseñar el final, el programa final, por favor, para que lo puedan corregir aquí? Gracias, muy amable. Antes de invitar al secretario de descentralización, por favor. Si alguien lo puede ayudar al doctor Atavillo. Quiero el programa final. Yo les pido que no se vayan. Al fin hay un error, había sido modificado. Sí, este último es el que queda. O bien, por favor, el que acaba de correr a sus... Sí, devuélvanlo, por favor. Devuelvan el anterior y este es el programa, la propuesta de programa oficial. No, es de la comisión. Reemplacen, por favor, cuando entreguen el anterior. Gracias. Entonces tenemos aquí un programa que tiene 3 partes: tema, expositor, moderador y panel. Aquellos congresistas que no han sido considerados los estamos incorporando en el panel, salvo cambios por sus agendas. Este programa empieza el día 21, no tiene la fecha en la parte superior, pero es el día viernes 21 de octubre. Y es hasta las 3:30 de la tarde. Es un encuentro entre congresistas y alcaldes y 42 alcaldes de las mancomunidades Lima Centro, Lima Norte, Mancomunidad Lima Sur y Mancomunidad Lima Este. Por favor, antes de que haga uso de la palabra el congresista Gilmer Trujillo, si le puede cambiar el programa para que tenga elemento su participación. A través de secretaría, ustedes levanten la mano y el secretario técnico se va a aproximar para satisfacer las dudas que a nivel personal puedan establecer. Señor secretario de la congresista letona, si ustedes me permiten, ¿puedo invitar al secretario de descentralización para que pase? Muchas gracias. Invitamos entonces para que el asesor invite al señor secretario de descentralización para, de acuerdo al siguiente punto de agenda, poder escuchar. El señor Edgardo Cruzado está ya con nosotros. ¿Cómo está? Quiero dar la bienvenida al señor Edgardo Cruzado Silveri, él es secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, y al señor Juan Carlos Cortés, él es presidente ejecutivo de Cerevir. Ambos estarán con nosotros. Voy a ceder el uso de la palabra al primero, al señor Cruzado Silveri, para que pueda comentarnos. Nos ha traído una presentación en las políticas de descentralización que desde la PCM se van a implementar. En el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señores congresistas, muy buenas tardes, presidente, a través de usted. La comisión nos ha solicitado tener una presentación sobre el desarrollo de capacidades para la gestión pública a nivel de gobiernos subnacionales. Entonces queremos hacer una presentación que tendrá 2 partes. Una primera parte será un poco ubicar los antecedentes de los procesos de desarrollo de capacidades en gestión pública para en el proceso de descentralización, y nos interesaría un poco hacer el quiebre a partir de la implementación de la Ley de Servicio Civil y un poco lo que implica hoy, ya a partir del 2014, el desarrollo de capacidades, y para esa parte le solicitamos a la presidenta de la comisión poder trasladar la palabra al presidente de Servir, que es el ente rector a partir del 2014, específicamente con la Ley de Servicio Civil para el tema de desarrollo de capacidades, incluidos los gobiernos subnacionales. Tendrá 4 partes la presentación. La primera referida un poco a los antecedentes y los marcos normativos que nos organizan. La segunda parte referida a un diagnóstico general del tema de desarrollo de capacidades. La tercera, un tema sobre el modelo que estamos utilizando, y finalmente el esquema de implementación que lo hará
el presidente de Servir. Respecto a los antecedentes, lo principal es que es un tema ya conocido, lo que nos marca y nos organiza un poco la ley de bases de la descentralización, en particular las leyes orgánicas de cada uno de los niveles de gobierno, y en general a partir de la función de la Secretaría, cuando pasó de ser el Consejo Nacional de Descentralización a la Secretaría de Descentralización, un poco lo que nos organiza es la ley orgánica del Poder Ejecutivo en general. Finalmente, la ley de servicio civil, que es una ley donde el tema de desarrollo de capacidades tiene un eje central, que tiene la preocupación con las personas y con los funcionarios públicos en funciones. En la mano derecha tenemos los decretos supremos o la implementación de las políticas específicamente a nivel de gobierno, a nivel de políticas de gobierno, y en particular a partir de la ley que decreta, tenemos dos planes que hemos tenido que hacer referencia al título, un plan en el 2004, cuando inicia el proceso de descentralización, bajo la idea que el proceso, como decía el personal de OECD, era un proceso progresivo y por tanto requería un acompañamiento. Entonces tenemos un plan 2004-2006 y un plan 2010-2012. Este plan 2010-2012 se deroga como esquema de trabajo a partir del reglamento de la Ley de Servicio Civil, que indica específicamente que a partir de este momento no hay una diferenciación por niveles de gobierno para el desarrollo de capacidades, sino es una preocupación general para el conjunto de funcionarios públicos. La siguiente, por favor. Un primer elemento de diagnóstico que está asociado más al proceso de descentralización, que es la necesidad y la relevancia del desarrollo de capacidades, específicamente desde la visión de la gestión. El objetivo final es conseguir que los servicios al ciudadano mejoren, y para conseguir ese resultado final necesitamos que las competencias y funciones de los funcionarios a cargo de esos servicios sean las adecuadas. Además, requerimos que cuando tenemos transferencias de competencias o el desarrollo de sistemas administrativos, esa función y esa competencia se desarrolle en cualquier entidad pública, independientemente del lugar donde se ubique o de la temporalidad que tenga esta entidad pública. Entonces, por ejemplo, cuando un gobierno local es conformado por primera vez, debería de cumplir y debería de contar con este conjunto de competencias y funciones. Y por tanto, las actividades y el marco del desarrollo general no está organizado en función a los servicios en particular, sino sobre todo a un enfoque nacional de políticas que nos permitan tener esfuerzos puntuales, no desarticulados, no discontinuos y no poco efectivos, como ha sido en la agregación y la evaluación que hace la Contraloría General de la República hasta el 2014 en lo que sí fue el Plan de Desarrollo de Capacidades. Hay de hecho un problema en la organización normativa para este proceso, y ahí creemos que hay una agenda que podemos compartir para aclarar estos roles que intenta desarrollar la Ley de Servicio Civil. La siguiente, por favor. Un segundo elemento es lo que acabamos de escuchar a partir del estudio de desarrollo territorial de la OECD, donde a partir del estudio del proceso de descentralización también hace un análisis particular de dónde debemos enfocarnos en el desarrollo de capacidades, tanto a partir del proceso de descentralización mismo, los temas fiscales, los temas de aumentar las habilidades y capacidades de los niveles subnacionales en la implementación de los servicios, reforzar los mecanismos de coordinación vertical y horizontal. Incluso pasó para los espacios como los dobles ejecutivos que hemos implementado con los gobernadores regionales. El proceso de aprender a generar esos espacios de interlocución son fundamentales, como lo viven ustedes, los congresistas, también con los procesos de diálogo con gobiernos locales y gobiernos regionales. Requerimos ahí empezar a desarrollar capacidades para definir acuerdos y concretarlos. Todo lo que tiene con las políticas sectoriales de implementación, los temas de diversificación productiva, los temas que tienen que ver con la generación de innovación en los territorios. En general, las políticas de organización del territorio urbano, rural, exigen desarrollo de capacidades específicas para enfrentar esa problemática. Y finalmente, hay una necesidad central en los temas de sistemas de información, donde creemos que los temas de manejo de estadística, producción de estadísticas, es fundamental que consigamos un desarrollo de capacidades en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. La siguiente, por favor. Siguiendo un poco con el diagnóstico que encontramos, nuestra posición es que, y lo veremos hoy más con los estudios a profundidad que ha hecho Servir, es que los problemas de brechas en capacidades se encuentran tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos regionales. Hay una mejor condición para funcionarios y para personal que se encuentra más cerca de una universidad o de una ciudad mayor, pero las probabilidades de tener un problema de brechas de capacidades en función a las competencias del funcionario se dan en los diferentes niveles de gobierno, y consideramos que ahí tenemos que concentrarnos y asegurar que la posición no sea particular, sino que sea central y sea como gobierno y como Estado para el conjunto de funcionarios. Se evidencia esto no solo en algunas transferencias de funciones y competencias que han entregado los ministerios a
los gobiernos subnacionales, sino se evidencia además en la operación misma de los sistemas financieros, del sistema de inversión, del sistema de contabilidad, de los sistemas presupuestales. Y una particular brecha de capacidades que veremos que es muy aguda en el nivel subnacional es la capacidad de planificación, donde creemos que hay que reforzarla significativamente y veremos que la brecha ahí es aún mayor. Y el último elemento de diagnóstico tiene que ver con el proceso en el que estamos. Les decía que un poco el marco que nos ordena hoy es el Decreto Supremo 040-2014, que es el reglamento de la Ley de Servicio Civil. Es un poco el marco que nos ha ayudado a ordenar donde no nuestra voluntad como gobierno y como ejecutivo es ordenarnos, y por tanto la idea no es que hagamos procesos de desarrollo de capacidades desarticulados, sino que busquemos la manera que esto responda a una programación, a una identificación de brechas y a una metodología de conducción. Y esa metodología de conducción nos lo debe dar el ente especializado, en este caso la entidad especializada en el Estado peruano es el Servicio Civil, y el rector del Servicio Civil, en este caso la entidad, la denominación es Servir. Esto implica tener un plan nacional con ejes de desarrollo de capacidades articulados y organizados por sistemas entidades y por sectores y por prioridades. Finalmente, un elemento que sí nos parece muy importante que tiene que ir asociado al desarrollo de capacidades de las personas es asegurar que contamos con las herramientas adecuadas para ese desarrollo de capacidades. Estamos seguros que el desarrollo de tecnologías y la instalación de banda ancha y todos los proyectos de dotación de conexión de alta velocidad en gobiernos locales, en comisarías, en escuelas, nos permite asegurar acompañar el desarrollo de capacidades con tecnologías y con herramientas para que esas capacidades en los funcionarios puedan desplegarse. Tenemos que acompañar oficinas, condiciones adecuadas, condiciones laborales adecuadas para que esas capacidades puedan conseguir los resultados sobre el enfoque en los ciudadanos. Finalmente, nuestro esquema general para el desarrollo de las capacidades tiene que ver con enfocarnos en las personas, acompañar ese enfoque con las personas y en los funcionarios y cerrar las brechas que tienen los funcionarios públicos en los diferentes niveles de gobierno. En particular, desde la Secretaría de Hacienda tenemos una preocupación particular por los servicios que brindan los gobiernos locales y los gobiernos regionales, y para eso, además del desarrollo en las personas, tenemos que asegurar que cuente con las tecnologías. Las TICs nos parecen súper importantes, pero no solo las TICs como herramientas, sino sobre todo asociados a procesos, a mecanismos predecibles. Eso nos exige también que el desarrollo de capacidades no va solo en las personas, no solo en las instituciones, sino también en las articulaciones intergubernamentales que generamos. Tenemos que acostumbrarnos a crear mecanismos de comunicación que nos generen gobiernos subnacionales, y sin duda esto implica una cuarta parte del esquema que estamos pensando, y es que esto exige transparencia, exige además predictibilidad. Entonces, por tanto, una práctica que estamos generando principalmente es lograr que estos diálogos sean acompañados de pautas, acuerdos medibles, tangibles, sobre los cuales además podemos en el largo plazo o en el corto plazo rendir cuentas. Por último, nuestro esquema de implementación del desarrollo de capacidades, como reitero, a partir del esquema tiene estos tres elementos centrales. Es tener un desarrollo de capacidades que tiene una intervención secuencial, ordenada, para lograr cambios específicos, estables en el tiempo, sostenibles, que nos permiten adaptabilidad y rendimiento desde las instituciones públicas, pero donde el centro son las personas. Pero eso implica además acompañar a las personas y a los equipos con los requerimientos de insumos, presupuestos y acompañamientos específicos y especializados. Un ejemplo particular, por ejemplo, al momento de formar las mancomunidades regionales, lo primero que estamos haciendo es acompañar a esta nueva figura de mancomunidad regional con el soporte técnico para poder construir los perfiles de sustento para la construcción de las mancomunidades. Es algo que hacemos las mancomunidades regionales una sola vez, no las hacemos reiteradamente, es un perfil que presentamos una sola vez, pasa por una aprobación y eso implica pasar al siguiente paso, que es la implementación, donde sí necesitamos un desarrollo de capacidades permanente en la implementación de los proyectos que tengan objetivos compartidos como mancomunidad. Este proceso ordenado tiene que ir marcado por una identificación de aquello que es prioritario, y por eso es que una cosa que queríamos presentar principalmente hoy a partir del pedido de la Comisión del Congreso, a través de usted, señora Presidenta, es que nuestro enfoque es empezar por definir un poco primero las brechas.
No hacer desarrollo de capacidades en general, no hacer desarrollo de capacidades a la ciega, sino primero identificar claramente las brechas para poder sobre eso priorizar. Entonces yo les pediría ahora, con la venia de usted, señora presidenta, transmitirle la palabra a Servir, que nos permitirá un poco partir de cómo es la metodología a partir del proceso de brechas. Como no, quería agradecer su presentación, quería dar la bienvenida a la congresista Bustos, con la congresista, aunque ya no está, Takayama, Danmert y Robles, que se integran en este momento a la sesión. En el uso de la palabra, el señor presidente de Servir, Juan Carlos Cortés. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores congresistas, señoras congresistas. La idea es plantear lo que hemos venido trabajando nosotros bajo tres temas. Los principales problemas que afectan a la capacitación, la evaluación de los servidores, diagnóstico de conocimientos. Vamos a ver algunos problemas importantes en las brechas que existen en los diagnósticos que hemos hecho y luego lo que llamaríamos la hoja de ruta para la gestión de la capacitación. En los principales problemas, la siguiente por favor, simplemente cosas que ustedes ya conocen, ¿no? De vinculación de la capacitación con los objetivos estratégicos de la entidad. La mayoría de organizaciones y entidades no se organizan a través de planeamiento estratégico, no hay una vinculación entre lo que se hace en capacitación con el planeamiento estratégico. Estamos trabajando en ese momento para poder revertir esto con CEPLAN. Ya tenemos algún tiempo tratando de darle una vuelta a este tema. Lo segundo es, los recursos para capacitación no responden a las reales necesidades de la entidad. Se contrata generalmente el último trimestre del año para la capacitación y se financia con aquellos recursos que hasta entonces la entidad no ha podido gastar, con lo cual, obviamente, lo que lleva es a una capacitación mal hecha. Asimetría de información entre la demanda y la oferta. La oferta brinda servicios que no necesariamente responden a lo que necesitan las entidades, porque además no existe un diagnóstico de necesidades para justamente eso, y la capacitación responde a iniciativas aisladas y no a necesidades estratégicas. En el mismo sentido, sin planeamiento, sin recursos o teniendo estos, la capacitación termina siendo muy discrecional y favoreciendo a determinadas personas y no a todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido trabajando? Es ver cuáles son las brechas existentes. La siguiente, por favor, y la siguiente. Las brechas a través de este diagnóstico de conocimientos, ¿no? Que es una herramienta para mejorar las estrategias de capacitación. Nos da información suficiente para ver en qué cosa debemos invertir en capacitación, y esto lo hemos venido trabajando en alianza con cada entidad o cada ente rector del sistema funcional, administrativo o sectorial, como vamos a señalar dentro de un momento. Entonces, además, digamos, hacemos un censo. Como todavía la movilidad es muy alta a nivel nacional, hacemos un censo a los servidores del sistema y hacemos una posterior evaluación de la prueba, todo en línea y con algoritmos suficientes que no puedan tener ningún tipo de vayan a copiarse, o inclusive nos ayuda mucho la Contraloría en este tema. Entonces, los resultados de este diagnóstico nos sirven para conocer, por un lado del censo, características sociodemográficas, así como las brechas de conocimientos, y poder desarrollar una capacitación estratégica en función de las necesidades que tienen los servidores, logrando revertir algunos temas justamente de esas brechas. Entonces, simplemente hay un cuadro en el cual se establece cuáles son los diagnóstico de conocimientos que hemos venido realizando desde el 2009. Tenemos inversión pública, abastecimiento, gestión de recursos humanos. Hemos vuelto a hacer una inversión pública, presupuesto público, planeamiento estratégico, modernización de la gestión pública, abastecimiento, contabilidad y el Sistema Nacional de Desarrollo de Inclusión Social. Recientemente hemos hecho uno de educación, que estará pronto, digamos, con los resultados completos. Están, digamos, en cada caso los censados, los evaluados. La evaluación es voluntaria, pero el porcentaje es bien alto de los evaluados. Algunas cosas importantes en los siguientes cuadros que tienen que ver con el censo. Si vemos el primer cuadro,
simplemente voy a remitirme a aquellas cosas que son importantes. Vemos que en el caso de inversión pública, la mayoría de personas censadas en inversión pública están en Lima, en el Sistema Nacional. Y eso significa, si se va a hacer un cambio de esto, significa obviamente que tenemos que cambiar esa correlación existente. Si vamos al siguiente cuadro, que tiene que ver con servidores públicos por zonas geográficas en un sistema, vamos a encontrar, por ejemplo, que también hay una centralización en Lima en el caso de modernización de la gestión pública, en el caso de abastecimiento y en el caso de contabilidad. Entonces, vemos que hay cierto tipo de desfases en cuanto a cómo se debemos distribuir en cada uno de los sistemas, en este caso, principalmente los sistemas administrativos. Sí, por supuesto. Gracias por la interrupción. Cuando usted hace acá en el gráfico una diversificación de servidores censados por nivel de gobierno y según sistema administrativo y por diferente nivel de gobierno, además, quiero convalidar lo que nos decían algunos gobernadores regionales, por ejemplo, como el caso de Apurímac, o el gobernador regional de Junín, o el gobernador regional de Tacna, en el sentido de que ellos hacían el trámite para tener un gerente de servir, por ejemplo, que no era un trámite muy sencillo, y ustedes después decían, no tenemos gerentes para adscribirles a tal zona porque ya no hay presupuesto y ya no tenemos gerentes calificados para esta zona. ¿Esto obedece a esto? No. En realidad no, digamos, podría... ¿Y es real finalmente sí, eso? es real. Yo, digamos, sobre el tema de gerentes públicos, lo que nosotros hacemos es hacer una selección a nivel nacional. Hemos hecho más, digamos, 16 selecciones. En cada una de ellas participa aproximadamente 3.000 personas y entran como para ser gerentes públicos aproximadamente 50 personas, 55 personas. Tenemos en este momento 600 personas que están, digamos, en la bolsa, de las cuales están asignadas 260 más o menos, y los otros 3 grupos se dividen en, el grupo de, digamos que son 340 más o menos, se dividen en 3 grupos. Un primer grupo, que es aquellos que están trabajando en el Estado en puestos más altos. Por ejemplo, el gerente general del Poder Judicial es gerente público, pero no está asignado como gerente público. Entonces, hay varias personas que están teniendo cargos importantes o son funcionarios que no están asignados por esa razón. Otro grupo es un grupo importante de personas que fueron seleccionadas especialmente para temas de salud. Hicimos 2 convocatorias muy grandes en el tema de salud frente al pedido que en ese momento hicieron los gobernadores regionales. Sin embargo, después no se hizo un pedido sobre ese tema. Salvo algunos casos, digamos el caso de San Martín, tuvieron un gerente público sumamente importante por lo que se hizo en el momento del actual congresista. Y luego tenemos otro grupo que no podemos en este momento asignarlos por un tema presupuestal nuestro. ¿Por qué? Porque los gerentes públicos tienen 2 ingresos, o sea, su mismo ingreso, pero que se divide en 2. Uno es lo que paga la propia entidad y un complemento que lo paga servir. Bueno, eso en este momento no tenemos y por lo tanto no podemos asignar. Tenemos en este momento más o menos unos 90 y tantas personas, o sea, de pedidos que nos han hecho y que no hemos podido todavía satisfacer, por las razones que hemos señalado. Volviendo al tema, señora presidenta, digamos, en la siguiente decíamos que hay una concentración en Lima, que creo que es un tema que debemos trabajar, sobre todo en estos 3 sistemas: modernización, abastecimiento y contabilidad. En la siguiente gráfica, quizás lo más llamativo, que tiene que ver en distribución en función de género, vamos a ver que en caso de inversión pública es 70-30, es decir, 70 hombres por 30 mujeres en ese sistema.
En el caso de presupuesto público, planeamiento estratégico, modernización y abastecimiento es 60-40, digamos 60 hombres por 40 mujeres, y recién en el tema de contabilidad y en el Sistema Nacional de Desarrollo de Inclusión Social es 50-50, ¿no? Digamos, también es una preocupación nuestra el poder revelar ese tipo de información porque, digamos, nos lleva a tomar cierto tipo de políticas públicas. En el siguiente cuadro está en función de rango etario y, digamos, el grupo mayoritario está entre los 30 y 50 años, ¿no? Donde podemos encontrar en cada uno de los sistemas y podemos decir dónde hay más personas mayores de 50 años en cada uno de ellos o menores de 29 años en cada uno de ellos. Entonces son cierto tipo de información que nos puede y nos sirve como servir y también al propio ente rector para poder tomar decisiones. Y luego una cosa que también es sumamente interesante y es la división en función si es técnico o universitario, es decir, si ha seguido estudios técnicos o estudios universitarios. Y esto es vital porque vamos a vernos en cuenta después, digamos, los resultados. Y los resultados no son muy halagadores, como decíamos al principio, pero de alguna manera nos está diciendo que el sistema universitario no hace una distinción o no logra que los servidores públicos tengan una gran distinción frente a aquellos que son técnicos. E inclusive una de las cosas que no están en este documento, pero que señala claramente es que aquellos que han seguido maestrías no necesariamente se distinguen de aquellos que no han seguido maestrías. Y eso obviamente, digamos, nos llama a atención. Y también en el siguiente cuadro vemos en función de regímenes laborales, ¿no? Y hacemos la distinción cuántos OST6 hay, 728, carreras especiales o CAS. Y pasamos a la parte más interesante de esto, que es el tema de la evaluación. Los colores nos dicen si se está aprobado, o jalado, aprobado con 11, el verde nos significa que tiene una nota, digamos, aceptable, y el azul nos dice que estamos ante una situación buena. Y en la siguiente sí es el tema más, yo diría, complicado. Fíjense ustedes, digamos, qué es lo que sucede, ¿no? Si vemos del 0 al 50%, hay ciertos grupos importantes y bastante altos. En el caso del Sistema Nacional de Inversión Pública, 41%, en el caso de Planeamiento Estratégico, 42%, en la Organización de Gestión Pública, 41%, y en el caso de Contabilidad, 65%, que estarían en este momento, lo podríamos considerar como desaprobados. Si vemos los que están muy bien, podríamos ir, digamos, al rango del 85 a 100%, y vamos a ver que, digamos, el porcentaje es bastante bajo, ¿no? 4, 1, 9, 2, 2, 10, o sea, no hay ninguno, salvo en el caso último del sistema funcional del SINADIS, que es 24%. Digamos, si vemos en términos globales, vamos a ver que en el caso del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social es el sistema, digamos, funcional, en este caso, que tiene mejores evaluaciones. Eso obviamente, y en los siguientes cuadros, lo que hay es un desagregado de esto, que podemos pasarlo rápidamente, simplemente los colores nos llevan a tomar digamos, decisiones en cada uno de ellos, ¿no? En el cuadro que estamos planteando, que son los resultados de la evaluación según zona geográfica, ahí lo que nos está diciendo, digamos, tenemos todo esto desarrollado obviamente región por región, departamento por departamento, ¿no? Hasta entidad por entidad. Simplemente estamos agregándola para poder presentárselos a ustedes. Estamos viendo también, digamos, en qué situación está cada uno de, digamos, de las personas que están en esta situación, ¿no? Por si acaso, esta evaluación que hacemos tiene 4 personas a las cuales reciben la información. El primero que recibe a la hora, más o menos hora y media, es el propio servidor. El servidor es el primero que recibe porque, digamos, tiene que saber en qué situación está mal o qué situación está bien. También esto lo recibe la entidad, pero la entidad lo recibe sin nombre de personas.
digamos, para evitar cualquier tipo de situación que no quisiéramos buscar con las evaluaciones. O sea, no recibe la entidad, simplemente yo como presidente de Servir recibo los de mi entidad y me dicen simplemente cuáles son los problemas principales. Y luego lo recibe el ente rector y lo recibimos nosotros para justamente poder hacer cosas al respecto. Entonces, en cada uno de ellos, en la presentación, están cómo está en centro, Lima, norte, oriente o sur. Y hay cosas, digamos, reiteradas en algunos temas, sí, con bastante preocupación, por ejemplo, lo que ha sucedido en el sistema de contabilidad, donde hay un porcentaje bastante complicado. Luego hacemos lo mismo por nivel de gobierno. Si vamos a la siguiente, vamos a ver que en algunos sí hay una distinción entre gobierno distrital, por ejemplo, en inversión pública, sí hay una diferencia entre gobierno nacional y gobierno distrital, ¿no? Digamos, en un caso es de los que están desaprobados, 27% versus 42%, ¿no? Y así hacemos en cada uno de los sistemas. Y por ejemplo, en el tema de contabilidad, que es, digamos, aquel que está en una situación, si vamos perfecto, en esa lámina, vamos a encontrar nosotros que no hay casi diferencia entre gobierno nacional, gobierno regional, provincial y distrital en el problema que existe. Obviamente, lo que nos dice a gritos esta lámina es: tenemos que entrar con mucha fuerza en el sistema de contabilidad a capacitar. ¿Y cuál es la hoja de ruta viendo esto? ¿Cuál es la hoja de ruta que hemos trazado para trabajar este tema? Tenemos por un lado la revisión de los perfiles de puestos, cuáles son los perfiles que necesita cada uno de los puestos para efectos de capacitar. Tenemos el diagnóstico de conocimientos que nos dice si es que efectivamente están cumpliendo lo que el perfil debe decir. Tengan en consideración que lo que hacemos es desagregar en cada uno de los sistemas administrativos qué hace cada uno. O sea, y las preguntas se hacen para lo que hace la persona. No son preguntas de nivel general o de cultura general, sino están vinculadísimas a lo que efectivamente hacen las personas. Entonces, tenemos identificadas las brechas y como consecuencia de la identificación de las brechas, tenemos dos principales caminos. La primera es de los entes rectores en los planes de capacitación que tienen que hacer los entes rectores. Y en el segundo, en las entidades, lo que tiene que hacer cada entidad en el plan de desarrollo de personas, que es una obligación que cada entidad tenga que elaborar antes de cada año en qué cosas va a capacitar y en qué cosas debe poner la inversión. Entonces, como consecuencia de esta identificación de brechas, tanto los entes rectores como las entidades tienen que hacer una estrategia de capacitación conjunta a efectos de poder lograr hacer un cambio de estas brechas. Si podemos ir a la siguiente, digamos, esto está pensado más en el ciclo de este proyecto, ¿no? La fase previa tiene que ver con la construcción de instrumentos de identificación de brechas, el planeamiento de capacitaciones. En la fase 2 ya es la ejecución de la capacitación. La fase 3 es la evaluación de la capacitación, porque en realidad no podemos quedarnos únicamente con dar cursos, sino tenemos que evaluar qué es lo que pasa después de los cursos. Y tenemos que evaluar qué tipo de cursos pueden ser mucho más eficaces y no hacer algo que hemos venido haciendo en el país muchos años, que es simplemente dar los cursos sin evaluar qué pasa después de los cursos. En esto ya tenemos algunas experiencias sumamente interesantes, sobre todo con el postcurso, es decir, lo que tienen que hacer los propios servidores acabado el curso. Y un tema adicional, veremos, y estamos trabajando en lo que podría ser la certificación de programa de formación laboral para poder trabajar con diversas universidades, principalmente con las universidades públicas. Entonces, este ciclo del proyecto de desarrollo de capacidades, si podemos ir a la siguiente,
está además relacionado con otros productos que tenemos en Servir, como es la evaluación de desempeño. Entonces, eso nos va a servir para también poder lograr tener una inversión adecuada, oportuna, para efectos de cada de las entidades. Y como lo estaba diciendo Edgardo Cruzado en un momento importante, no estamos diferenciando entre gobierno local, gobierno nacional y gobierno regional, sino estamos pensando los tres en un conjunto, porque los tres en un conjunto necesitan, cerrar esas brechas. Y es más, en algunos cursos se realizará trabajo de manera integrada, en otros será únicamente de manera, focalizada. Entonces, la idea de este trabajo es básicamente, en función de las necesidades de cada entidad, lograr un presupuesto para capacitación, implementar ese puesto de capacitación y lograr revertir la brecha existente en este momento. Todo esto parte también de la planificación, por eso el trabajo con CEPLAN. Entonces, también, en la última o penúltima filmina, estamos señalando justamente los plazos previos, el diagnóstico y plan de capacitación y lo que podría ser en un momento la certificación, que nos ayudaría para poder lograr una mayor incidencia en todas las regiones del país. Por último, uno de los canales en los cuales nosotros estamos trabajando mucho es el tema de la Escuela Nacional de Administración Pública. Escuela recién creada hace 3 años, pero en la cual nos hemos dedicado principalmente a 2 temas. El primer tema referido a directivos públicos. Creemos que tenemos que trabajar mucho con los directivos públicos porque comprobado está que los directivos públicos tienen la obligación, y además eso es lo que se hace a aquellos que han pasado por la escuela, de preocuparse por la gente que tienen, bajo su subordinación. Entonces, eso por un lado, y lo otro son aquellos cursos que nosotros creemos que son importantes en la discusión nacional. Procesos, dilema ético, la estructura del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, acá simplemente está el mapa de lo que hemos venido trabajando en diversas localidades. Ciertamente, Lima es con la cual hemos trabajado más, y también están ahí aquellos que hemos trabajado de manera virtual. Obviamente, el esfuerzo que se quiere hacer es trabajar aún más fuera de Lima, trabajando con las universidades, para lo cual, estamos trabajando ya con cierto tipo de universidades. Por ejemplo, en el caso de Arequipa, con varias de las universidades de Arequipa, estamos ya, logrando algunos acuerdos para justamente poder trabajar. Una de las cosas que sí es importantísimo tener en cuenta en estos cursos que hacemos y en esta formación que hacemos en la escuela es la exigencia. La exigencia es altísima. No le cuesta nada al servidor, pero es altísima la exigencia, y creemos que eso nos está llevando así un reconocimiento por parte de ellos de la importancia de este tema. Entonces, resumiendo, hay un problema muy serio en el país, tenemos brechas muy grandes, las estamos palpando, sin lugar a dudas, las conocemos, y lo que tenemos que hacer es incidir a través de una capacitación focalizada, segmentada, y en función de lo que necesita cada servidor y cada entidad para lograr un cambio importante y cerrar, por supuesto, las brechas. Y uno de los elementos por los cuales estamos tratando de hacer eso y probando algunas cosas es a través de la Escuela Nacional de Administración Pública. Una cosa final para finalizar, señora Presidenta, es esto también es un trabajo no únicamente de Servir, sino es conjunto con las entidades rectores, con la Secretaría de Gestión Pública, con ese plan y obviamente con la Secretaría de Descentralización. Creemos nosotros que es la única manera de poder avanzar de manera conjunta y con incidencia. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer al señor Edgardo Cruzado y al señor Juan Carlos Cortés, el último presidente ejecutivo de Servir, quien nos han hecho una exposición colegiada. Antes de ceder el uso de la palabra a los señores congresistas, sería, creo, sin
no quiero redundar, pero también tener estos instrumentos de gestión, porque ambos expositores han dicho de que esta es información procesada diversificada por ámbito territorial. Entonces, para la congresista Lambayeque será pues importante tener la información y para contrastar, para ver cómo va el plan de capacidades y cómo efectivamente hay instrumentos que nos permitan medirlo. Creo que en la medida de lo posible, que si se nos puede hacer llegar o directamente los despachos, nosotros les proporcionamos quienes integran esta comisión, o a través de la comisión, con mucho gusto podremos trasladar estos instrumentos de gestión. A mí quiero empezar con algunas preguntas. En el tema de descentralización, una de las debilidades que acabamos de ver, hemos tenido invitados hace unos instantes de la OCDE, ha estado con nosotros la embajadora, ya ha estado un equipo técnico que va a hacer una presentación formal en Lima y que debería además socializarse en el resto del país en los próximos días. Hemos evidenciado que el tema de capacidades, ¿no? Y acababa de hablar con el secretario de Descentralización y no se aprobó el Plan Nacional de Descentralización 2012-2016. O sea, ¿cómo podemos avanzar en descentralización si el Ejecutivo no tiene un plan? Si no hay un plan, ¿a dónde estamos avanzando? Creo que esa es la primera pregunta. Y si no hay un plan, ¿qué instrumento hay que nos diga a mediano y largo plazo, de cara al bicentenario, vamos a llegar aquí? O sea, si no tenemos un plan, esa es la primera pregunta. La segunda es, y usted, señor presidente ejecutivo, dijo algo importante, ¿no? Que al final, el plan de desarrollo de capacidades, esta escuela, este instituto de capacidades, ¿qué instrumentos de medición tiene usted? Por ejemplo, cuando se sacan los rankings de ejecución presupuestal y se dice, el gobierno regional de tal lugar ha ejecutado su presupuesto, ¿eso acaso no refleja una capacidad de ejecución de gasto a través de las oficinas de inversión, las ORPOT? ¿Se tomen en cuenta esos indicadores al momento de la evaluación de capacidades? Otra de las preguntas que quería plantearle, que tienen que ver con descentralización, ¿por qué no hacemos, y tomando su sugerencia, un documento donde el Congreso de la República y la Secretaría de Descentralización diga al próximo año dónde tenemos que llegar en materia de descentralización y modernización del Estado? Aquí tenemos expertos en materia de gestión pública, por ejemplo, aprovechando la expertise de los congresistas o seguramente de los técnicos que hay en la Secretaría de Descentralización. Podríamos empezar a producir documentos, pero que no pertenezcan únicamente al Ejecutivo o al Legislativo de manera exclusiva, sino que generen puntos de convergencia de a dónde podemos llegar en materia de descentralización. En el uso de la palabra, el congresista Juan Cheput primero y después Gilmer Trujillo en el orden que lo han solicitado, después la congresista Úrsula Letona. Adelante, congresista. Muchas gracias, presidenta. Mi saludo al señor Cruzado y al señor Cortés. Yo tengo dos preguntas, la primera de las cuales está vinculada a lo que usted acaba de señalar, en el sentido del necesario alineamiento de las acciones a tomar en relación a un plan. Hay una directiva, la directiva del CEPLAN número 001-2014, en la cual se obliga al Poder Ejecutivo, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a tener planes estratégicos de desarrollo local y territorial. Bueno, desde la Secretaría de Descentralización o de Servir, ¿qué se ha hecho para determinar que los diversos organismos a nivel nacional, gobiernos regionales y locales, tengan ese plan, ya que hay una directiva vigente? Y la segunda tiene que ver con lo político, ¿no? La ley de descentralización dice con absoluta claridad que los gobiernos regionales tienen que convertirse en regiones. Entonces, ¿en qué medida el hecho de capacitar individualmente a los gobiernos regionales no va a impedir, por la consolidación de la burocracia, que se lleguen a conformar regiones? ¿Qué es lo primero, el huevo o la gallina? Entonces, si nosotros vamos a empezar a capacitar a Tumbes, Piura, etcétera, etcétera, jamás se va a unir Tumbes con Piura, ni jamás Arequipa con Moquegua, si es que ese es el diseño de un plan macrorregional. Lo estoy poniendo simplemente como ejemplo.
¿Por qué? Porque se van a conformar burocracias individualizadas, entendiendo por individualización la actual estructura departamental que dicho sea de paso obedece al esquema napoleónico de las prefecturas y que no ha sido reorganizado, y no vamos a llegar al esquema de macroregión. Quisiera saber si ustedes han evaluado el impacto político de esa decisión de capacitar individualmente hoy en día a los gobiernos regionales que no son todavía regiones. Gracias. En el uso de la palabra, el congresista Gilmar Trujillo. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los funcionarios de Servir y la Secretaría de Descentralización. Quisiera, nosotros hemos escuchado con mucha atención en las exposiciones. Primero, quisiera saber en el tema del censo que se ha hecho, conocer cómo ha sido la focalización y la selección de los que han sido censados. Primero, saber el quantum de servidores en los 3 niveles de gobierno. Y luego saber cómo es que se ha determinado la cantidad que van a ser censados y por qué obedece que los evaluados son en menor cantidad. O sea, ¿cuál ha sido esa diferenciación? Y segundo, hubiese sido importante que dentro de los parámetros de evaluación, y eso le va a servir de mucho porque ahí está el problema, el tema remunerativo. Si usted compara el tema remunerativo de los servidores públicos, gobiernos locales a nivel distrital o provincial, simplemente se va a dar cuenta que ese bajo índice de conocimientos obedece a eso, porque los profesionales no quisieran trabajar ganando 850 soles en una municipalidad, por decir, de Uchiza, de Tingo de Ponaza en mi región. Un gerente de Servir no podría trabajar con ese tema remunerativo en cualquier gobierno subnacional. Y el hecho de ganar ese monto hace que el servidor que se queda sea el que no ha tenido esa posibilidad de capacitarse y fortalecer sus conocimientos por cuanto no tiene los recursos para hacerlo. Esa incidencia del tema remunerativo ayudará mucho a mejorar la administración pública en el Perú. Entonces, ese parámetro debió haberse considerado, o por qué no lo han considerado, porque obedece a una correlación entre conocimiento e ingreso del servidor público. Muchas gracias. Gracias a usted. En el uso de la palabra, la congresista Úrsula Letona. Gracias, Presidenta. Yo quería señalar, y como lo hemos visto, el proceso de centralización es netamente un proceso político, un proceso en el cual como país hemos pretendido descentralizar las funciones, pero al parecer estamos fracasando en el intento. Hemos realizado transferencia de funciones, de presupuesto, de activos, pero la transferencia de capacidades sigue siendo un reto que con Servir vemos la oportunidad de solucionar. Y en el marco de estas características de un proceso político, yo quisiera preguntarle por su intermedio al señor Cruzado, si dentro de estos planes que se vienen elaborando, que se vienen reestructurando, participan las autoridades políticas de los gobiernos subnacionales, porque finalmente este proceso que en muchos casos vivimos desde Lima podría ser enriquecido, podría ser fortalecido con las experiencias escasas pero existentes, exitosas a nivel de los gobiernos subnacionales. Y el segundo tema que quería consultar a nuestros ilustres visitantes es el tema de la reforma del servicio civil. Al señor Cortés, preguntarle si es que efectivamente luego de casi, van a ser con este gobierno unos 7 años que estamos tratando de emprender a nivel nacional esta reforma tan importante, ¿cuál cree usted que es la principal limitación
aparte de la presupuestal, ¿no? Es un tema de nos falta gente capacitada, nos falta solo presupuesto, o cuáles son los mecanismos que se han identificado para poder finalmente masificar esta reforma que nos brindaría un aparato estatal técnico y desterraría de nuestro Estado el amiguismo institucionalizado. Gracias. Muchas gracias a usted, el congresista Mártires Lizama. Gracias, presidenta. Un saludo cordial a todos los invitados, colega congresista. El tema es servir. Ustedes saben que yo provengo de un distrito y he sido alcalde de un distrito de zona rural. ¿Se imaginan ustedes si dentro de las ciudades servir no ha podido ayudar? ¿Y qué espera realmente a los municipios rurales? Porque ahí tenemos el problema, que ni siquiera podemos llevar un técnico. Ni siquiera, ¿por qué? Porque de acuerdo a ley, un técnico o una persona no puede ganar más que el alcalde. Y el alcalde gana 2.000, 2.500, 3.250, 3.900. Y un buen técnico de 5.000, 6.000, 7.000 soles. Entonces, estamos cero. Vienen los proyectos acá al Ministerio de Vivienda y tienen que venir 20, 30 veces a levantar observaciones porque muchas veces se lleva gente no capacitada. Entonces, ¿cómo está mirando servir a estos municipios rurales? Porque de ahí viene la debilidad, desde ahí se inicia con la pobreza, desde ahí se inicia realmente lo más difícil. ¿No? Quisiera ver eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, congresista. Si hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra. Entonces, de inmediato vamos a escuchar las respuestas del secretario de Descentralización primero, el señor Edgardo Cruzado. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresistas. El congresista Chepuk, bueno, primero la presidenta de la comisión nos consulta en particular a partir del diagnóstico que nos presenta OSD en la exposición que nosotros pudimos también escuchar, y el documento de OCDE, que son dos documentos, uno el de gestión pública o de política pública y el otro el de específicamente desarrollo territorial, nos hablan de un proceso inconcluso. Nosotros cuando nos referimos a la descentralización nos referimos al proceso de descentralización. El pedido de los documentos de la OSD en el camino de pensar al 2021 o al 2030 o al ingreso de la OSD es concluir el proceso de descentralización y tener un Estado con una estructura descentralista. Pero el proceso como proceso debe de concluir. Deberíamos de zanjar la división de funciones y competencias y asegurarnos que cada ente de gobierno cumple las funciones que debe de hacer, y en el momento en el que no los cumple haya una manera en la que el ciudadano no sea perjudicado, sino se vea encaminado. Y en esa línea recojo la sugerencia de la presidenta de la comisión, y nosotros como secretaría, bueno, en realidad desde la secretaría, pero a través de la presidencia del Consejo de Ministros, estamos obligados a reportar un informe de balance de la descentralización de manera anual. Lo hemos hecho ininterrumpidamente los últimos 14 años. Y el Congreso de la República también emite un informe de balance de la descentralización de manera anual, y hemos generado a través de la Comisión de Descentralización, y hemos generado 14 informes anuales hasta ahora. Creo que podría ser una buena oportunidad, que dado que ya cumplimos 15 años de la descentralización, quizás poner como agenda, y ahí lo pongo a sugerencia, señora presidenta, poder generar Poder Ejecutivo y Poder Legislativo un informe de balance a 15 años de la descentralización de manera conjunta. Yo igual creo que lo consultaremos con el Premier, pero creo que la voluntad del Ejecutivo sería poder generar ese trabajo conjunto desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, para poder generar una hoja de ruta final de la descentralización que nos permita saber qué hemos avanzado, qué debemos de corregir y hacia dónde deberíamos de caminar. Entonces creo que es una buena, y esa sería la hoja de ruta para pensar la descentralización. La descentralización no solo es administrativa, tiene muchos componentes políticos, tiene muchos componentes legislativos, y ahí creemos que el trabajo tiene que ser conjunto. El congresista Chepuk me comenta particularmente cómo estamos logrando que las directivas en plan se cumplan. De hecho, el sistema de planificación, y un poco
nos hubiera gustado, pero la producción de esta presentación es una construcción, como dijo bien el presidente Servir, conjunta con la Secretaría de Gestión Pública, que es la que finalmente nos permite a que las entidades cumplamos las funciones que tenemos, y el Centro de Planeamiento Estratégico. La opción particular del presidente Kuczynski y también del Premier es fortalecer el trabajo de ese plan. Sin embargo, no se puede trabajar de manera aislada. O sea, no podemos pedirle a cada uno de los 1.875 gobiernos locales que generen su plan de desarrollo ellos solos. Tenemos que generar las herramientas y los instrumentos. Entonces, antes del mes de noviembre, o sea, antes del próximo mes, antes de los próximos 45 días, ese plan invitará unas ayudas para que los planes que se generen a nivel distrital tengan coincidencia con los que se generan a nivel provincial, los que generemos a nivel provincial tengan coincidencia con los que generemos a nivel departamental. Y ahí la segunda pregunta del congresista Chepuk es cómo vamos caminando a macrorregiones. Y ahí sí creemos que hay una tarea conjunta. Y el problema no solo está en la capacitación la capacidad de los funcionarios para responder a los sistemas administrativos, sino la incapacidad que tenemos los funcionarios para poder hacer proyectos conjuntos cuando son más allá de nuestra entidad. Adelante, señor congresista. Sí, señor Cruzado, la pregunta es concreta. Es una directiva que tiene 2 años y medio. Por lo tanto, la Secretaría de Descentralización tiene que saber en qué situación se encuentra en estos momentos la ejecución de esos planes. De repente no ha sido su responsabilidad, pero es importante saber si eso es letra muerta o no. Pues de lo contrario, todo lo que se haga no va a estar alineado a un proceso estratégico. Y yo he visto a lo largo de las diapositivas que se menciona permanentemente la importancia de la planificación. Y sin embargo, existe una norma, la 001-2014 del CEPLAN, que exige que haya planes de descentralización o planes estratégicos a nivel de gobiernos locales y regionales. Por eso, mi pregunta es, ¿ustedes saben de eso? ¿Están haciendo el seguimiento? ¿Están exigiendo algo? O sea, ¿cuál es la situación a esas alturas? Pues se habla permanentemente de que no hay planificación y sin embargo ahí está la norma. Vuelvo a repetir, de repente no es responsabilidad de usted, de alguien tiene que ser. Pero lo que no puede suceder es que existe una norma y no se cumpla. Tiene que haber un elemento de fiscalización y creo que eso corresponde en primera instancia a la Secretaría de Descentralización. Gracias, presidente. Gracias a usted. A través de la presidencia, sin duda. El proceso de la directiva de planificación de ese plan tiene un proceso gradual que incluye a los 3 niveles de gobierno. El primer nivel nos obliga a que cada ministerio, en función a la directiva, aprobemos nuestro plan sectorial. Ahí solo 6 sectores tienen los planes sectoriales aprobados en el marco de la directiva de ese plan de 19. Interrupción, señor congresista. En este caso, presidente, una interrupción que sirve para hacer una invocación, solo para que se considere traer acá al presidente de ese plan para ver qué está haciendo en ese sentido. Con todo gusto, hemos tomado nota. Sin duda. El número exacto de gobiernos regionales no tengo, pero hasta el mes pasado eran 8 gobiernos regionales que tenían planes de desarrollo regional concertados actualizados. A la fecha sí no tenemos gobiernos provinciales, que es la segunda escala con la que estamos trabajando con ese plan, ya con planes territoriales actualizados, porque la secuencialidad es necesaria. Necesitamos que el plan nacional, luego tengamos planes regionales y luego tengamos planes territoriales. Entonces, en eso, el nuevo presidente de ese plan tiene un plan de asistencia técnica y coordinación con la Secretaría de Descentralización, en el cual brindamos asistencia técnica a los gobiernos provinciales y a los gobiernos distritales para poder hacer ese ejercicio. Sin embargo, yo le alcanzaré, señora presidenta, a través de usted a los congresistas, junto con el presidente de ese plan, un informe detallado, además sin que eso impida, que sería muy interesante poder comentarles en qué proceso estamos, porque sí, la planificación para nosotros, y como dice bien el congresista Chepuk a través de usted, señora presidenta, es fundamental para que podamos definir que las políticas se cumplan. Interrupción, sí, excelente congresista. Señor Cruzado, sería bueno, o sea, a veces cuando no hay obligatoriedad, se queda como letra muerta, porque como una sugerencia, hay un mecanismo de incentivos que es el plan de incentivos, ¿cierto? ¿Por qué por ahí no articulan que los gobiernos subnacionales en el cumplimiento del plan de desarrollo tengan el bono que le corresponde y podría generar esa motivación para que puedan ordenando la casa y llevando algún presupuesto para atender sus necesidades, ¿no? Congresista Gilmer, a través de la presidenta.
Tenemos hoy en día en el marco del plan de incentivos municipales una meta específica sobre planes de desarrollo en términos de concluir las prospectivas. Los planes de desarrollo hoy no solo son unos documentos para la biblioteca, sino sobre todo implican saber hacia dónde está yendo el distrito y la provincia, y la parte de prospectiva, que es la parte más importante, estamos caminando, está dentro del marco de las metas del plan de incentivo que se cumplirán hasta el mes de diciembre. En el reporte detallado les especificaremos exactamente a qué municipio está destinado esta meta y cuáles han cumplido hasta el momento, sin restringir la posibilidad de que vengamos también a comentarlo directamente a la comisión. La verdad es que felicitamos la preocupación, porque sí consideramos que los planes de desarrollo, como ustedes lo han vivido, varios de ustedes han sido autoridades, es algo fundamental para alinear políticas, porque una tarea que tenemos como Secretaría es lograr que no vayamos gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales de manera desarticulada, sino que lo que los organiza es el plan de desarrollo, tanto a nivel territorial, distrital, provincial como regional, y esperamos también nacional. Muchas gracias. Si no hay ninguna otra respuesta, me parece que hay para el congresista Lizama. Sí. Si me permite concluir un poco con las respuestas, la congresista Letón, lamento que no esté, pero sí estamos asegurando que los procesos de planificación participen directamente las autoridades con mayor responsabilidad y con mayor protagonismo, porque finalmente, en donde hemos conseguido que la autoridad y el ente especializado, en este caso las gerencias de planificación, sean los que lideren los procesos de planificación en los diferentes instrumentos, en la zonificación económica y ecológica, en el plan de desarrollo, en el plan de ordenamiento territorial, donde hemos conseguido eso, la capacidad de planificación de la entidad pública es mucho mejor. Entonces, involucrar a la autoridad y especialidad a la entidad responsable es la ruta que debemos seguir. Por tanto, la combinación donde conseguimos que la autoridad política esté acompañada del equipo técnico es donde conseguimos mejores resultados y mayor eficiencia. Tengo una pregunta particular del señor Martínez Lizama sobre los municipios rurales. No podemos exigir una misma dedicación al plan de desarrollo o a los instrumentos de gestión para un municipio rural. El más pequeño tiene 170 habitantes, que para aquel que tiene 1 millón de habitantes. La instrumentalización administrativa que debemos seguir esas entidades debería de ser diferenciada en función a la característica del municipio y en función a la temática en la que nos estamos refiriendo. Tenemos que ser conscientes de que los municipios no son homogéneos. Nuestros 1.875 municipalidades son diversas y tenemos que conseguir exigencias que están en función a eso, porque los servicios que exigen los ciudadanos son diferentes y, por tanto, las respuestas al desarrollo de capacidades, a la formulación de proyectos, no es igual un municipio distrital con una OPI conformada con 6, 7 técnicos que un municipio que lo que hace es tiene un servicio en una OPI provincial con un servicio que tiene atención cada cierto tiempo. Ahí la responsabilidad del gobierno nacional es mucho mayor. La reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública acompaña esta diferenciación de tipos de municipalidades. Lo que no podemos tampoco pensar es que los tipos de municipalidades son homogéneos si es para el sistema de contabilidad, si es para el sistema de inversión pública o si es para la planificación del desarrollo. En realidad, para cada uno de los sistemas administrativos, la tipología de las municipalidades que requerimos es diferenciada en función a eso. Entonces requerimos ahí trabajar mucho más con el Congreso de la República una tipología de municipalidades que tenga efectos tan claros como, por ejemplo, el día que creamos una municipalidad, que es una iniciativa normalmente formulada por el Congreso de la República, requerimos que esa municipalidad tenga el acompañamiento adecuado hasta poder cumplir las funciones que le corresponden. No es algo que sucede automáticamente por la ley, sino hay que crear esos instrumentos que lo permiten a poder desarrollar las competencias específicas. Yo tengo esas consultas, señora Presidenta. Yo solo quiero hacer una precisión, señor Secretario de Descentralización. No es exacto que el Congreso de la República cree distritos. Viene el proyecto de la Presidencia y el Consejo de Ministros de la Oficina de Demarcación Territorial. Lo que hace el Congreso es aprobar la ley porque somos un fuero legislativo. Ya antes lo que se hacía es declarar de interés la creación de un distrito. Quiero decirle que la presidencia de esta comisión entiende de que eso es generar un desarrollo anárquico. Cuando tú creas un distrito en una nube y no tiene ni siquiera coordenadas UTM. Así que hemos asumido con responsabilidad no crear ningún distrito por declaración de interés. Pero tenemos que tener una oficina de demarcación territorial que dé la talla. Tengo la satisfacción de comunicarles, además, de que el presidente del Consejo de Ministros, cuando estuvo ayer en la Comisión de Salud, ha informado que ha relevado de su cargo al señor Peso, donde los expedientes tenían años
estudiándose. 6 años un distrito no puede esperar para ser creado. Se le dice o va o no va la creación del distrito, pero tú no puedes poner en stand-by un expediente de esa naturaleza. Y quiero saludar la intervención del congresista Cheput, quien le preocupa, siendo él del partido oficialista peruano por el cambio, porque no se cumple con una norma que tiene que ver con los planes que hay por todo motivo, ¿no? O sea, el CEPLAN debería, creo yo, no solamente articular planes horizontales en una misma jurisdicción, plan de desarrollo concertado, plan de gestión de capacidades, plan de gestión de riesgo. Hay 20 planes y no hay articulación entre uno y otro en el mismo nivel. Y si uno habla de articular entre nivel y nivel de gobierno, tampoco existe articulación. ¿Quién hace eso? ¿No le corresponde acaso ver eso al CEPLAN? Hasta hace algunos años lo que había hecho el CEPLAN era digitalizar los planes como gran mérito. Y yo creo que ese no es la única tarea que hay que hacer en ese sentido. Entonces hemos tomado nota, señor congresista, vamos a invitar no solamente al responsable de ese plan, sino de demarcación territorial, para que ante este foro pueda darnos algunas satisfacciones. En el uso de la palabra, el señor Juan Carlos Cortés, para responder las preguntas que se han formulado. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, voy a coordinar con la Comisión para efectos de lograr enviar la información que ustedes quieran y cómo lo quieren. O sea, es una cosa importante porque tenemos toda la información. En segundo lugar, les estaré mandando a través del coordinador parlamentario de Servir un informe, un documento de trabajo en realidad sobre la escuela, el modelo de la escuela y lo que ha venido siendo la escuela en los últimos 3 años. En segundo lugar, con respecto al tema del plan, los planes nacionales, en realidad lo que tenemos nosotros claro es, el plan nacional es una herramienta que nos puede servir para determinar cierto tipo de cosas. A veces funciona, a veces no funciona, o a veces es tan, etéreo que realmente no funciona. Entonces nosotros lo que hemos decidido en el tema de capacitación no es necesariamente plantearnos un plan, sino justamente lo que estamos haciendo es conocer brechas concretas de cada persona, o sea, pues no es de en general, sino es cada persona sabe perfectamente en qué está fallando, en dónde trabaja, y justamente hacer un trabajo conjuntamente con ellos y obviamente con el sistema administrativo, el sistema funcional, para efectos de lograr revertir esa brecha. Entonces, creo que la lógica que estamos teniendo y el esfuerzo que estamos haciendo es sobre la base de evidencias. Y la evidencia es, pasa esto, vamos a resolver esto de acá. Todavía tenemos muchos problemas, obviamente, pero estamos tratando de bregar hacia el cambio. En otros casos sí nos interesa tener un plan nacional. Estamos discutiendo internamente en Servir, que luego lo vamos a trabajar con los otros sectores, ya lo venimos trabajando, por ejemplo, un plan nacional para servidores públicos en función de interculturalidad, que nos parece fundamental, ¿no? Trabajando además con ya el que existe el Plan Nacional de Interculturalidad. Luego, en el caso de la escuela, sí, los datos nos sirven para 2 cosas fundamentales. Uno, ¿dónde capacitamos? Si vemos que en determinadas entidades o de determinados sectores están teniendo un problema, por ejemplo, en temas de inversión pública, la decisión va por ahí. Si estamos viendo que hay problemas de movilización, vamos por ahí. O sea, esa es un poco la lógica que hay en hacer. Y luego, en preocuparnos principalmente en aquellas personas que están en una situación bastante complicada en temas de capacitación. Y el trabajo con las universidades también pasa por eso. Entonces, tiene toda la razón cuando la necesidad de evaluar la capacitación en función de las necesidades del país, del sector e inclusive de la propia persona. Con respecto a lo planteado por el congresista Cheput a través de la presidencia, apenas salió la directiva, lo que quedamos con CEPLAN era hacer el diagnóstico de conocimientos de la nueva directiva. Y bueno, los resultados no necesariamente fueron muy buenos, y como consecuencia de eso, el poder comenzar a capacitar en ese sistema en las cosas que eran más difíciles. Y son necesarios estos diagnósticos porque, por ejemplo, un tema que pasó con recursos humanos muy claro.
Nosotros habíamos hecho una planificación como Servir en trabajar mucho lo que es selección de personas, como subsistema del sistema de recursos humanos. Y cuando hicimos el diagnóstico, lo que nos salió fue que la gente sí sabía seleccionar. No sabía otras cosas, pero sí sabía seleccionar. Era el punto más alto. El problema de la selección era que hay otro problema. Los jefes ordenan a quién seleccionas y a quién no seleccionas. El amiguismo que usted señalaba a través de la presidencia, usted señalaba hace un momento. Entonces, el problema es otro. Entonces, estos diagnósticos nos llevan a determinar claramente qué debemos hacer. Y eso, digamos, de alguna manera lo hicimos con CEPLAN. Y luego sí decirle a través de la presidencia que estamos totalmente convencidos con lo que usted ha dicho, con el tema de la mirada más macrorregional. Entonces, por ejemplo, ¿no?, cuando hacemos determinado tipo de capacitaciones o hacemos determinado tipo de incidencia, les pongo un ejemplo, hicimos una macrorregional de directivos públicos en Arequipa hace unos meses, y que fue muy importante porque hacíamos dos cosas a la vez. Una, la capacitación, y en segundo lugar, que los directivos entre ellos se conocieran y comenzaran a ver cosas conjuntas, tanto de los regionales con algunos nacionales que estaban en la macrorregión, y con los distritales. Entonces, lo que se va creando son redes para poder trabajar de manera conjunta, para justamente ir esta situación de únicamente ver departamentalizada el asunto. Entonces creo que es importante. Y las capacitaciones también las pensamos así. Es cierto que algunas las hacemos con determinada entidad o de repente con todo un sector, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho en temas de educación, en temas de MIS, más sectoralizado. Entonces, estamos convencidos de lo que ha señalado, en el sentido de tenemos que tener esa mirada más macrorregional para buscar soluciones macrorregionales, ¿no? Con respecto a lo que señalaba y preguntaba el congresista Trujillo a través de la presidencia, yo le diría, hay que recordar que el tema de las evaluaciones es un tema muy resistido. Y tenemos que ir con mucho cautela en ese tema. Y hemos sido muy cautelosos y hemos tratado de hacer las mejores cosas. Y por eso la evaluación era voluntaria. Era voluntaria. Porque no queríamos que eso se convirtiera en decir, con esto me van a despedir, con esto. Sino era voluntaria. Entonces hemos visto cosas muy interesantes, como por ejemplo determinados funcionarios digamos que estaban muy lejos de la ciudad, no tenían conexión a internet, bajaban a cabinas y hacían estas evaluaciones. Por eso se registra un número menor de evaluados que censados. Y los censos se han realizado con cada entidad, o sea, se conversa con cada entidad, con el jefe del sistema en esa entidad, y él es el que censa a las personas. Tengan en cuenta que también tenemos una gran movilidad en cuanto a eso. Entonces, sí tratamos de hacer, de repente en algún momento tendrán que ser obligatorias, pero en este momento lo que hemos hecho, hemos roto esa situación que diga, no, esto es para despedir, no. La evaluación ha sido sumamente interesante para conocer y que cada persona entienda que puede saber principalmente en qué situación se encuentra, y eso se ha ido rompiendo y de alguna manera sirviendo a cada persona. No hemos hecho la correlación con el tema remunerativo, y en el censo no se señala el tema remunerativo. Es cierto, digamos, de repente habrá que en algún momento colocar más el tema remunerativo, pero no queríamos llegar a la conclusión de que porque ganas menos no sales jalado. No queríamos llegar a eso, sino lo que entendemos y es la preocupación que tenemos es que ganes lo que ganes, nos tenemos que preocupar por tu capacitación. Esa es la lógica. El tema remunerativo lo estamos viendo por otra cosa aparte, y estoy de acuerdo con lo que se ha señalado en cuanto a los problemas importantes en temas de remuneración que hay a nivel nacional. Y obviamente, digamos, la ley de servicio civil pretende, digamos, ser un avance en cuanto a esto. Adelante, congresista Chafur. Sí, muy breve. Para no tener que invitar al Premier nuevamente, señora presidenta,
Me gustaría, en vista que no estoy muy convencido de la respuesta en relación a la macro regionalización, que el señor Edgardo Cruzado remita por escrito a su presidencia cuál es la posición actual del gobierno en relación a las macro regiones. Gracias, señora presidenta. Como no habría que hacer una precisión nada más, usted tiene 3 años en la gestión. ¿Podría decirnos, por favor, la precisión? Porque tengo entendido que viene de la gestión anterior. Soy presidente ejecutivo oficialmente desde el del 6 de marzo del 2012. Muchas gracias. Y una cosa importante, digamos, referido a eso, ¿no? Los diferentes presidentes que ha habido de servir, lo que han hecho, incluyéndome a mí, es apostar por una política pública nacional de servicio civil. Digamos, eso es, digamos, desde el inicio, desde que se creó servir. Digamos, la pregunta que hacía la congresista Úrsula Letona es un poco complicado, digamos, en poco tiempo plantearlo, y más bien yo le propondría hacerlo por escrito o, digamos, en algún momento pueda yo explicarles en qué situación estamos y qué limitaciones estamos teniendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, coordinaría, presidenta, con usted para efectos de ver, de repente no lo inmediato, pero sí traerles una información, porque, digamos, creo que para una sesión. Yo le pediría en ese extremo, disculpe la interrupción, si se nos puede hacer llegar la respuesta por escrito, para ponerla a disposición de los miembros de la comisión y también para trasladársela a la congresista letona. Perfecto. ¿No tiene usted ninguna otra pregunta? Y una última, que era la pregunta que hacía el congresista Martínez Lizardo. Totalmente de acuerdo, y en el sentido de que tenemos que ver la realidad existente de las municipalidades, digamos, pequeñas en número de servidores públicos. Es más, cuando hemos emitido los reglamentos de la Ley de Servicio Civil, hemos distinguido a aquellas municipalidades con menos de 20 servidores. En esos casos, lo que estamos planteando, todavía no, porque teníamos que investigar un poco más, digamos, a nivel nacional, vamos a plantear, no podemos exigirle, como decía Edgardo Cruzado, no podemos exigir lo mismo que a una municipalidad provincial ni a un ministerio. Sí, ciertos estándares o ciertos módulos en temas de capacitación o en temas vinculados a, por ejemplo, procesos, ¿no? Ya no elaborados desde el propio municipio, sino elaborados conjuntamente con los municipios. Entonces, la estrategia es otra, totalmente distinta a lo que se está teniendo con respecto al gobierno nacional o a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, digamos, de mayor número de servidores. Y que creemos que con la información que estamos levantando a nivel nacional vamos a poder establecer claramente qué es lo que más necesitan las municipalidades rurales y las municipalidades pequeñas. Esto es parte de nuestra realidad y obviamente tenemos que lograr hacer un instrumento en temas de recursos humanos que pueda servirle a esas municipalidades, ¿no? Creo que en esto sí hay todo un reto sumamente importante para poder hacerlas modernas sin que eso signifique que las atosiguemos con información que tengan que producir, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Yo no sé si entendí muy bien lo planteado por el congresista Cheput. Espero haberlo entendido así. Me parece que lo más urgente sería que se nos proponga a esta comisión a través del señor Cruzado cuál es el plan estratégico de desarrollo, de fomento, de impulso de la descentralización. Yo lamento que no esté aquí Manuel Lambert. Él estuvo escasamente en la Secretaría 5 meses, de agosto a diciembre, y dejó prácticamente un borrador a puertas de ser ratificado. Y justamente en ese momento crítico, a su casa. O sea, tenemos el insumo, de repente falta inmiscuirnos un poco más en un proceso de actualización. Entonces creo que en este plan integral vamos a focalizar cuál es el quehacer de acá a futuro. Y obviamente tiene que estar complementado con lo que quiere el gobierno, es más importante. Y esto va a seguir de unas líneas maestras en las cuales se va a sostener todo el proceso de integración del país. O sea, tenemos que empezar a definir cosas.
El segundo aspecto respecto al señor Cortés. Él básicamente está a cargo del tema servir, entiendo el tema laboral, ¿correcto? Sin embargo, me parece bastante importante su presentación, pero no has dicho en absoluto algún tipo de debilidades que se encuentren en el proceso. O sea, todo está muy bien. Hasta lo que estés puesto, si de repente porque no lo hemos planteado, en todo caso lo planteo yo. O sea, yo creo que también tiene algunas debilidades, algunas deficiencias. Yo soy de la región de Moquegua, usted lo sabrá. Hay algunos funcionarios servir, están en exceso empoderados, reciben muy buena remuneración, son inalcanzables. Las autoridades electas están en la incapacidad de poder desautorizarlos porque tienen contrato por 4 años. Entonces, de una u otra manera se está generando algún nivel de conflicto. Y le hablo como decisión del director regional de salud de Moquegua. Y seguramente está pasando lo mismo en distintas regiones del país. O sea, hay debilidades. Miren, yo voté por la ley de servir. No voté. Estuve de acuerdo con la ley de servir. Estuve de acuerdo, pero voté en contra por una cuestión, por el tema de la negociación colectiva. Pero tengo claramente conceptualizado que es la ley que necesitaba este país. Era cuestión de ordenarnos. Pero ese es el sano espíritu que tenemos nosotros como parlamentarios al aprobar una ley. Muy diferente es el proceso de aplicación de la norma. Y yo entiendo que tiene debilidades. Y sería importante, aprovechando esa presentación aquí, que nos diga cuáles son las debilidades. ¿Por qué este Parlamento aprobó esa norma? Y a este Parlamento le corresponde fiscalizar su aplicación y también modificarla si corresponde. Gracias, congresista Ceballos Salinas. Para que haga usted una respuesta puntual, en el uso de la palabra, señor Cortés. Si di la impresión que todo está muy bien, digamos, di una impresión errada, porque en realidad hay muchas cosas en las cuales tenemos muchos problemas. Yo sí haría una diferencia en lo que es la implementación de la ley, de lo que es el laboratorio que fue y que ha sido la gerencia, digamos, los gerentes públicos. Los gerentes públicos han sido un laboratorio para luego poder ver el tema de directivos públicos. Nuestra preocupación en ese momento son los directivos públicos. Estamos hablando de un número bastante importante a nivel nacional. Entonces, este laboratorio nos sirvió en primer lugar para conocer y poder sustentar algunas cosas importantes. En segundo lugar, sí, yo no voy a negar que podría haber algunos problemas con algunos gerentes públicos, sin lugar a dudas, y podemos verlo cuando ustedes quieran, digamos, cada uno de los puestos. Pero sí hemos planteado algunas cosas importantes, o sea, digamos, se han logrado algunos cambios en algunas instituciones donde hay un número significativo de gerentes públicos, se han logrado algunos cambios también en otras instituciones donde hay grupos, digamos, más pequeños de gerentes públicos. Y si están empoderados, digamos, podemos discutir el tema abiertamente sobre si es necesario a los directivos públicos empoderarlos. No únicamente a los gerentes públicos, a los directivos públicos. Porque lo que encontramos a veces, y ustedes pueden ver, es que a veces entramos a un gobierno regional, a una municipalidad o al propio gobierno nacional y, digamos, comenzamos a hacer cambios que a veces no tienen resultados. Y hay casos miles. Entonces, si hay algún problema con un gerente público concreto, bueno, podemos discutirlo y conversarlo. Lo hemos hecho antes, lo hemos hecho, además las entidades nos buscan para poder discutir sobre eso. Y si es necesario, digamos, hacer algunos cambios, empoderarlo, hablar con él, hacer capacitación, lo hacemos. Eso es porque hacemos un monitoreo a cada uno de ellos. Entonces, digamos, obviamente me llevo con la preocupación de lo que usted ha señalado, y obviamente voy a llegar a mi oficina y voy a preguntar quién está ahí, o sea, obviamente. Muchas gracias, señor Cortés. Sí. Y una cosita más, nada más, del tema de las debilidades, ¿ya? En la ley, sí, estamos de acuerdo, digamos, además el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre el tema de negociación colectiva, el Congreso va a tener que regular en algún momento el asunto, y digamos, eso está. En los otros temas podemos ver cada uno de los temas y los problemas que puede haber. Yo diría, no es un tema de debilidad en la ley misma, sino las dificultades que existen para cambiar una cultura determinada que hay en las entidades del Estado. Y hay problemas muy serios, hay muchas resistencias, no únicamente por un tema de negociación colectiva. Si lo sacamos el tema de negociación colectiva, vamos a ver resistencias al cambio, muy fuertes,
pero realmente importantes, o inclusive un tema que es muy discutido es el tema de los trabajadores de confianza. Nosotros hemos colocado en la ley 5% a nivel de toda la institución y 20% de los directivos. Eso genera resistencias absolutas. Digamos, no, yo quiero colocar a todos, los míos son los mejores. Entonces, o que coloquemos, hayamos colocado en los cargos de confianza, no únicamente debe cumplir el que sea mi amigo, sino mi amigo que cumpla el perfil del puesto. Y eso no gusta. Y hay resistencias a eso, sin lugar a dudas. Entonces, poco a poco, digamos, hay un tema de convencimiento. Una reforma de esta naturaleza, como lo decía la funcionaria de OCDE, que era pasada por ahí. O sea, hay resistencia, hay reformas que han durado mucho más. Pero además hay un tema adicional, y con eso yo quisiera acabar, de la propia reforma, por eso me gustaría explicarla. La reforma significa arreglar el tema o solucionar o poner más orden en el tema laboral. Pero ha significado en la hoja de ruta del tránsito que la propia institución se mire al espejo y diga qué cosa tenemos que cambiar. Esa mirada de procesos que tanto decimos que es importante que tenga que hacer, eso obliga a la hoja de ruta. Y eso es lo que cuesta más. Porque es ver ya no en función de lo que yo hago, sino en función del resultado concreto al ciudadano. Y esa mirada distinta es. Y por último es el tema de la meritocracia. La meritocracia, podemos hablar mucho de ella, pero a veces lo que existe es una resistencia a la meritocracia, a la real meritocracia. Concursos transparentes y concursos bien hechos. Muchas gracias al señor Juan Carlos Cortés Carcelín. Entiendo que la intervención del congresista Vicente Ceballos, más que analizar tema por tema de algún sobreempoderamiento de algún gerente de Servir, pasaba por qué mecanismos estaba estableciendo Servir para un control y monitoreo de todos los gerentes. Porque si vamos a analizar tema por tema, mejor no vamos a fiscalización, ya habría otro tema. Pasa por los mecanismos que la misma institución se establece a sí mismo para perfeccionar el proceso. Entonces, eso es importante. Ahora, también, congresista Vicente Ceballos, quería hacerle conocer que en algún momento se ha logrado identificar de que hay una demanda insatisfecha de gerentes de Servir en los gobiernos subnacionales. Hay más de aproximadamente 100 pedidos que no se pueden atender por temas presupuestales. Eso es bastante grave. ¿Cómo impulsamos el proceso de descentralización o modernización o de identificación de capacidad si no hay gerentes que ya con las debilidades que estos tienen nos sirven para pasar procesos ante el clientelismo, ante la volatilidad que existe en el nivel subnacional, etcétera, etcétera? Entonces, esos creo que son problemas que se han podido identificar hoy a partir de la presentación de nuestro invitado, el señor Juan Carlos Cortés Carcelín, a quien le agradecemos su presentación en esta comisión, al igual que al señor Edgardo Cruzado, secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a seguramente volver a requerir su presencia, no solamente para tomar conocimiento, sino para poder emprender trabajos colegiados. Puede retirarse en el momento que lo estime conveniente. Muchas gracias. Claro que sí, será un gusto. Solamente quería comentarles algo. Vamos a votar, señores. Tengo que ponerlo, si no voy a quedarme sin quórum. Antes de culminar la presente sesión ordinaria, antes le voy a ceder el uso de la palabra al congresista Martínez Lizán, quien tiene bajo su responsabilidad y de esta comisión el viaje de la primera audiencia pública a Piura. En el uso de la palabra del congresista. Le agradecerá que diga congresista porque por la hora ya son las 7 de la noche, sea usted lo más puntual posible. En el uso de la palabra, congresista Lizán. Gracias, presidenta. Quiero agradecerle a usted por tomar en cuenta este cronograma y esta visita a Piura. Piura, siendo la segunda región más grande en población del país, después de Arequipa seguramente lo va a decir. Bueno, qué bien que se vaya, se alegra. Se va arreglando. Quisiéramos invitarles también y que formáramos parte de esta sesión.
sería bueno que nos acompañe, ya que se tratarán muchos temas de problemática de Piura, especialmente en delimitación territorial. Yo he sido alcalde 12 años y los 12 años lo llevamos los proyectos. Y ya estoy por acá por el Congreso y hasta ahora no se han avanzado nada. Y quisiéramos que la oficina encargada de la PCM va a ir allá y podamos agilizar nosotros como comisión este trabajo. Y a la vez son 2 días de trabajo, invitarles también a una parte de Piura que es Canchaque, la Suiza piurana, dicen todos, y esperamos que nos acompañen. Ojalá, señora presidenta, se puede tomar conocimiento de quienes nos acompañan para yo seguir preparando. Todo está preparado, así que... Vamos a generar un secuestro colectivo de los colegas congresistas para que nos apoyen. Tienen ustedes el programa en pantalla. Yo solo quisiera, a modo de un poco más coloquial, en algún momento alguno de ustedes va a plantear una audiencia pública en su jurisdicción y les va a gustar llegar con un grupo representante de colegas congresistas. Yo creo que puede ser hoy por ti, mañana por mí, y acompañar al congresista Mártires Lizama. En mi caso, yo estoy zapatos, cuello y cabeza involucrada en el proceso y quisiera pedirles lo mismo de ustedes. Si pueden acompañarnos, por favor, a Piura. Después tenemos la sesión descentralizada en Arequipa. Y cuando nos pida Lambayeque, o cuando nos pida Lima Provincias, o cuando nos pida San Martín, si no, no va a haber nada. Esto es una extorsión. Entonces, por favor, pedirles de que nos acompañen. Sí, es este viernes, porque nosotros avanzamos en realidad muy rápido. Hay que recordar que hemos estado en el Braen, hemos estado en Tacna, hemos estado en Ayacucho, Cusco, y que es importante de que todos se involucren. La experiencia de poder escuchar a compañeros del norte, del centro y el sur va a tono a esta comisión de descentralización. Así que yo exhorto cordialmente a que sean parte de este viaje de trabajo. No es un viaje de placer porque nos va a hacer madrugar desde las 6 de la mañana en el programa El Congresista Lizama hasta las 11 de la noche en 2 jornadas de trabajo intenso. Tienen ustedes el programa en sus carpetas y también tienen el programa que se va a cursar de manera digital el día de mañana. El lunes 24 de octubre están convocados todos a la primera sesión descentralizada de Arequipa. Después no me pidan priorizar sus proyectos si no van. Entonces, nada, agradecerles mucho y solicitarles antes de culminar aprobar el acta de la sesión anterior. Sírvanse levantar la mano, por favor. Quiero, por favor, que también me autoricen ejecutar algunos acuerdos sin esperar la aprobación del acta. Sírvanse levantar la mano también. Aprueben nomás, confíen en mí. Y doy por concluida la sesión, siendo las 7 de la noche con 4 minutos. Muchas gracias. ¿Sí, vas? Oh, yo sí voy. Hoy día es día de España. No puede ser. Bien, y continuando con más a esta hora, nosotros hemos tenido la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, en donde se han estado tratando temas bastante importantes para lo que tiene que ser básicamente la modernización de la gestión del Estado. Esto ha sido debatido en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. Vamos a continuar ampliándoles con mayor información del Congreso más adelante.